inflamatorios. Hay dos grandes grupos que ahorita vamos a empezar a verlos detalladamente de medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos. Analgésicos me quitan el dolor, antiinflamatorios pues disminuyen la inflamación y antipirético la hipertermia, la fiebre. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos para poder entender el mecanismo de acción? Un grupo, los derivados opiáceos, que son medicamentos que, como el nombre me lo indica, derivan del opio, ¿sí? La morfina, y otros que son los derivados no opiáceos. Ahorita vemos los derivados opiáceos, el mecanismo de acción. Este es el mecanismo de acción de los medicamentos no opiáceos, ¿sí? ¿Cuál es? Entonces, nosotros tenemos, miren acá para que entiendan, nosotros tenemos ácido linoleico, normalmente. Cuando nosotros tenemos algún proceso, que ese proceso curse o termine con inflamación, con dolor o con hipertermia, inmediatamente ese ácido linoleico se convierte en ácido araquidónico, ¿sí? Ese ácido araquidónico, por dos vías, van a producir una serie de metabolitos, una serie de sustancias que son las responsables de la inflamación, son los responsables del dolor y son los responsables de la fiebre, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas dos vías? La primera vía, y quizás la más importante, es la vía de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una enzima. Entonces, esa ciclooxigenasa convierte el ácido araquidónico en prostaglandina G y prostaglandina H. ¿Sí? Esos son como unos cofactores mediadores de la respuesta inflamatoria. Una vez que se formó la prostaglandina G y la prostaglandina H, sobre ellas actúa otra enzima que se llama la tromboxano sintetasa. ¿Y qué hace esa tromboxano sintetasa? A través de la prostaglandina G y H producir tromboxano A2, tromboxano B2, el HHT, la prostaglandina F2, D2 y E2. Estas sustancias son las responsables de todo lo que ocurre en una inflamación. Las alteraciones vasculares, la tromboxanos, el aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar, todas las prostaglandinas y el HHT. Esa es la primera vía a través de la cual se produce inflamación, se produce dolor, se produce hipertermia. La segunda vía es menos frecuente, ¿sí? Y es cuando sobre el ácido araquidónico actúa otra enzima, ya no la ciclooxigenasa, sino la lipoxigenasa, y convierte el ácido araquidónico en dos cofactores que son el HPT y el ET. Ellos son responsables de inflamación, ¿sí? Pero se producen en menor cantidad. La mayor cantidad de factores mediadores de la respuesta inflamatoria es a través de la vía de la ciclooxigenasa. ¿Listos? Para que podamos entender ahorita el mecanismo de acción de los medicamentos. Bueno, entonces, hablemos primero de los analgésicos opiáceos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los analgésicos opiáceos? El medicamento principal o esencial es la morfina, ¿cierto? Ella actúa sobre el sistema nervioso central. Es un depresor del sistema nervioso central. Ese es el mecanismo de acción de la morfina y sus derivados. Deprimir el sistema nervioso central. ¿Qué significa deprimir el sistema nervioso central? Pues bloquear las vías nerviosas sensitivas a través de la cual se está transportando el dolor y a través se está transportando la parte de la temperatura. Entonces, si se bloquea la vía, ¿sí? Acuérdense en Morfo, ¿sí se acuerdan que vieron Morfo, verdad? Algo así. Le suena. Si se bloquea la vía por donde se va a conducir el dolor y la temperatura, acuérdense que ellos viajan por el mismo carril, dolor y temperatura,
pues la respuesta o el impulso que va a llegar a la corteza cerebral estará como disminuido, ¿cierto? De tal manera que la respuesta al dolor y a la temperatura va a estar, ¿qué? También disminuida. Ese es el mecanismo de acción de la morfina o de estos derivados opiáceos, ¿cierto? La morfina, una vez se aplica, produce 3 metabolitos, ¿sí? 3 metabolitos, que son las encefalinas, las endorfinas y las dimorfinas. Estos metabolitos son los que verdaderamente ejercen el mecanismo de acción. No es directamente la morfina, sino que se aplica la morfina en el paciente inmediatamente. La morfina produce estos 3 metabolitos y son esos 3 metabolitos los que van a bloquear esa vía nerviosa y me van a bloquear la parte de la corteza cerebral, estas 3. Muy bien, ¿cuál es, a nivel del sistema nervioso, cuál es el efecto de la morfina? Pues analgesia, o sea, me disminuye el dolor, por lo que explicaba ahorita de la vía. Va a producir cambios en el estado. O sea, ustedes ven de pronto un paciente que está irritable y todo por el dolor, le aplican morfina y el paciente inmediatamente se pone estuporoso, somnoliento, apático, o sea, no le importa nada, pero es por el bloqueo que la morfina produce a nivel del sistema nervioso, ¿cierto? Incapacidad para concentrarse. Al principio, el medicamento me genera unos estados de euforia, sea como de alegría, pero inmediatamente es una euforia pasajera, comienza la depresión del sistema nervioso central. Me puede producir, acuérdense que en el tallo cerebral están los centros reguladores de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Y si yo les digo que la morfina me bloquea el sistema nervioso, pues también me va a bloquear esos centros, ¿sí? Vasomotores. O sea, el paciente se le va a bloquear la frecuencia cardíaca, o sea, se le disminuye la frecuencia cardíaca al paciente, bradicardia, se le disminuye la frecuencia respiratoria, bradipnea, y se le disminuye la tensión arterial, hipotensión, y esto puede generar como un efecto, una complicación que el paciente le dé o un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio, o que el paciente entre en coma. Por eso es que la morfina hay que tener mucho cuidado para la sobredosificación, evitar la sobredosificación. Sí, ¿cuándo se utiliza la morfina? Pues recuerden que la morfina la utilizamos cuando ya los analgésicos de los otros que vamos a ver ahora, los no opiáceos, ya no funcionan. Pacientes en estados terminales de enfermedades, el cáncer y ese tipo de esas cosas, ¿sí? Pacientes posquirúrgicos de algunas cirugías, por ejemplo las cirugías de ortopedia, son cirugías que generan mucho dolor. ¿Sí? ¿Por qué? No sé si ustedes han visto alguna cirugía de ortopedia, es una carpintería completa, martillo, serrucho, clavos y martillan y todo eso. Eso después le duele mucho al paciente. Entonces, en esos casos utilizamos la morfina, ¿cierto? Muy bien. A nivel, lo que les decía, a nivel cardiovascular, me baja la frecuencia cardíaca, me inhibe el reflejo vasoreceptor. Recuerden que los vasoreceptores son los que se activan cuando el paciente tiene la tensión alta. Entonces le puede generar hipertensión al paciente, al principio le puede generar hipotensión, pero cuando hay sobredosificación le genera hipertensión. O sea, en la dosis terapéutica le genera hipotensión. Le colocamos una ampollita de morfina a ese pacientico con cáncer. Entonces, ¿qué espero yo? Sí, se le va a bajar a una dosis suave, ¿no? Se le va a bajar, va a presentar bradipnea, bradicardia e hipotensión. Pero si yo sobredosifico ese pacientico que a la hora de haberle yo puesto la morfina, el paciente está llamando, tengo mucho dolor, póngame en otra, y si yo le obedezco y le pongo otra, en vez de tener hipotensión, va a tener hipertensión. Entonces empieza a hacer unos picos hipertensivos que pueden llegar a ocasionar el paro cardiorrespiratorio en el paciente. Bueno, a nivel gastrointestinal realmente no me interesa mucho, disminuye la secreción de ácido clorhídrico que me podría generar gastritis en el paciente, ¿no? ¿Sí? Me disminuye la peristalsis, el movimiento del colon, me podría generar un poquito de estreñimiento, me podría generar de pronto impactación fecal, y disminuye la secreción biliar y pancreática, se disminuye la producción de bilis,
¿sí? Y el paciente puede generar síndromes dispépticos, pero esto es muy pasajero y esto no es, digamos, no es muy frecuente que uno vea esto. Bueno, a nivel de genitourinario se aumenta la contracción del uréter, me puede generar espasmo del uréter, entonces no habría por dónde pasar a la orina del riñón a la vejiga, entonces me puede generar retención urinaria, pero a nivel renal, no a nivel vesical, sino a nivel renal, una hidronefrosis, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos algunos derivados, la sulfato de morfina que se usa mucho, la codeína, de repente ustedes la han consumido, la han escuchado mucho. ¿Alguien sabe de pronto en dónde utilizamos la codeína? No sé si estoy bien, que lo utilizan como con acetaminofén para las migrañas. No. Codeína, no. Tos. En la tos. ¿En la tos? En la tos. La paracodina. Busquen la paracodina y es codeína. Por eso, por ejemplo, la codeína, la paracodina hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los niños, de no darle una sobredosificación. ¿Por qué? Porque es morfina, es un derivado morfínico. ¿Sí? Algunas, perdón lo que voy a decir, espero no dar ideas, ¿cierto? Algunas mamás, algunos papás, cuando Chinito así es bien insomnio, bien cansón, le daban paracodina al niño para que se durmiera. ¿Sí? El Chinito se quedara tranquilo. Meperidina, la usamos mucho en urgencia. El demerol, para cuando llegan los pacientes con esas fiebres terribles o esos dolores terribles, la meperidina. Bueno, el tramadol se usa muchísimo también como posquirúrgico, tramadol, ¿sí? Bueno, el resto pues se usa ya menos, la buprenorfina, la albufina, la oxicodona, el propoxifeno. Bueno, muy bien. Ahora pasemos al segundo grupo, que son los analgésicos no opiáceos, que fue lo que vimos al principio del mecanismo de acción. ¿Cuál es, en términos generales, cuál es el mecanismo de acción de estos analgésicos no opiáceos? Inhibir la ciclooxigenasa. ¿Sí? Perdón, me voy a retroceder hasta el cuadro. Inhibir la ciclooxigenasa. Si no hay ciclooxigenasa, pues el ácido araquidónico no va a producir prostaglandina GIH. Y si no hay prostaglandina GIH, pues no va a haber estos factores mediadores de la respuesta inflamatoria. Entonces, de esa manera, o se evita la inflamación, el dolor o la hipertermia, o se controla. Pues si ya el paciente tiene la inflamación, o si el paciente ya tiene el dolor, o si el paciente ya tiene la fiebre, entonces, al inhibirse la producción de estos cofactores, de estos mediadores, pues se va a disminuir la inflamación, se va a disminuir el dolor, se va a disminuir la hipertermia, ¿cierto? Ese es el mecanismo de acción. Ok. Ahora, los analgésicos no opiáceos se van a dividir en dos grandes grupos. Están los analgésicos no opiáceos no ácidos y están los analgésicos no opiáceos ácidos. ¿Qué significa esto? Los ácidos quiere decir que en su metabolismo a nivel hepático van a producir metabolitos que son ácidos, que van a producir deterioro, lesión de la mucosa gástrica, es decir, que son gastrolesivos, que van a generar gastritis, ¿sí? Entonces hablemos de los no ácidos. O sea, ellos no van a generar gastritis, ellos no van a generar esos metabolitos ácidos. Tenemos dos medicamentos muy importantes, como es el acetaminofén y el aril-2-butanona. En un paciente que tenga gastritis y que tenga algún dolor, pues podemos tranquilamente utilizar el aril-2-butanona o el acetaminofén, porque eso no le va a alborotar la gastritis al paciente. Ojo, no generan gastrolesividad, pero todos estos medicamentos que vamos a ver, los analgésicos no opiáceos, no ácidos y ácidos, son hepatolesivos, ¿sí? Son hepatotóxicos, van a dañar el hígado.
Y eso no nos dicen en las propagandas. Y es lo que más da. Exacto, ¿sí? Y si ustedes van a una tienda, si ustedes van a una tienda, vamos a encontrar que venden acetaminofén. Inclusive a veces los señores así de los carritos esos que se hacen en la esquina vendiendo cigarrillos, vendiendo dulces, tienen acetaminofén. ¿Sí? Hay que tener cuidado con todos los medicamentos. Si uno toma el acetaminofén, porque lo que dijeron ahorita, como es el que más mandan, uno piensa que eso es un tic-tac, ¿no? Que eso no hace daño y es hepatotóxico. Y hay pacientes que por lo menos tengo un dolor de cabeza y se toman 3 pastillas de acetaminofén de 500. O en algunas ocasiones hay unos, el Dolex Forte tiene acetaminofén más codeína. Y se empujan 2, 3 pastillas de eso para la migraña. Sí, yo sé que un dolor migrañoso es difícil de controlar, pero no lo tomemos como tan de manera indiscriminada. Es como el mensaje que les quiero dejar. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Bueno, ok, pasemos al segundo grupo de los analgésicos no opiáceos, los ácidos. Es el grupo más nutrido, es el grupo como más abundante, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que son ácidos, quiere decir que producen en su proceso de biotransformación, producen metabolitos ácidos que van a producir gastrolesividad. Hay que tener mucho cuidado de enviar estos medicamentos en pacientes que tengan gastritis. Hoy día los laboratorios, hace muchos años, pues venía la pastilla así como pura y por eso no podía uno enviarlos, ¿sí?, a los pacientes que tuvieran gastritis. Hoy día los laboratorios, pues para no perder clientela, por así decirlo, han hecho estos medicamentos con cubiertas entéricas, ¿sí?, y son como gel, como perlas, son blanditas las pastillas, ¿cierto? Esa cubierta entérica, cuando digamos que se produce el proceso que actúa sobre el jugo gástrico, esa cubierta entérica protege la mucosa gástrica, hace la función de un medicamento gastroprotector, por ejemplo, para que uno entienda, que el Gaviscon y eso, o sea, proteger la mucosa gástrica para cuando se liberen las sustancias que están en su interior, el medicamento, la mucosa gástrica esté protegida. Eso es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite de repente enviarle a un paciente que anteriormente no se le podía mandar, por decir ejemplo, un ibuprofeno, que no se le podía enviar un tenoxicam, bueno, algunos de los medicamentos que vamos a ver, ahora ya se los podemos enviar, pero con la salvedad que tengan cubierta entérica. ¿Cuál es el problema, por así decirlo? Que esa cubierta entérica no protege todo el estómago, como si lo protege, por ejemplo, el Gaviscon y esas cosas, ¿sí? Que cuando lo consume el paciente, esa sustancia baña toda la mucosa interna del estómago. Esta no. Protege en un porcentaje la mucosa gástrica. ¿En qué porcentaje? Pues eso depende, ¿sí? Entonces, ¿qué puede suceder? Que le puede generar un poco de gastritis. Ya no es mucha la gastritis que le va a generar al paciente, pero sí le puede generar un poquito de gastritis. Entonces uno, digamos, como que le dice al paciente, antecitos de tomarse, tome la pastilla, tómese de pronto un Gaviscon, un Gastrofaz, ¿sí? Todas las mañanas tómese un esomeprazol, algo así que le proteja la mucosa gástrica contra la acción del medicamento, ¿sí? Bueno, empecemos a ver los primeros grupos. Entonces tenemos son 3 grandes grupos, o sea, tenemos los analgésicos no opiáceos y no opiáceos, ¿cierto? Opiáceos, morfina; no opiáceos, no ácidos, ácidos. Dentro de los no ácidos, el paraminofenol, derivados del paraminofenol, donde está el acetaminofén y el aril-2-butanona. Ahora, los ácidos, primer subgrupo grande, los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, ¿sí? Dentro de estos AINES, a su vez, hay más divisiones, ¿sí? Entonces, ya el mecanismo de acción lo vimos. Primer grupo estamos en los AINES, los salicilatos. Los salicilatos forman parte de los AINES, ¿cierto?
Los salicilatos. Aquí conocemos los medicamentos, los derivados del salicilato, el ácido salicílico, la aspirina, ¿sí? Aspirina, aspirineta, ¿verdad? Bueno, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, los salicilatos de sodio, el ácido salicílico, todos ellos son muy gastrolesivos. Para mí, a título personal, y dentro de los AINES, los más gastrolesivos, en vía oral, los salicilatos, y en vía parenteral, el diclofenaco. Hay que tener mucho cuidado con el diclofenaco. Bueno, seguimos dentro de los AINES. Segundo subgrupo, los derivados del ácido propiónico. Derivados del ácido propiónico. Todos estos medicamentos, ustedes han escuchado por lo menos uno o dos de estos medicamentos. Acá tenemos el ibuprofeno, el archifamoso ibuprofeno, ¿cierto? El ibuprofeno, el naproxeno, que ahora cogió auge con X-Ray Doll. Ah, sí. Sí, el naproxeno lo tenían como hacía años que nunca mandaban un naproxeno. Ahora como que, sí, el mensaje subliminal de las propagandas ya como que me atrevo a mandar el naproxeno. Porque, bueno, con el ibuprofeno, con el naproxeno, bueno, con esos derivados del ácido propiónico, ha pasado algo bueno, y es que permite que se mezclen con otros medicamentos. Entonces fíjense que el Etraidol, que es naproxeno, viene con codeína y viene con otros medicamentos. Por ejemplo, el ibuprofeno lo han ligado con metocarbamol, que es un relajante muscular, ¿sí? Sí. Y ustedes saben que cuando uno tiene un espasmo muscular, pues está la contracción muscular y está el dolor que me genera la contracción muscular. Entonces es una buena combinación. Entonces, por ejemplo, hay muchos pacienticos, y de hecho yo lo he consumido, ¿sí? Que cuando tengo el espasmo muscular acá en el cuello, me tomo un ibuprofen con metocarbamol. Excelente. Bueno, ¿sí? Porque el metocarbamol me produce la relajación muscular, y al relajarse muscularmente el ibuprofeno puede quitarme rápido la inflamación y el dolor que me genera eso. Ahora lo de Esreidol, que viene con codeína y que viene con 3 medicamentos en uno, acetaminofén, naproxeno y codeína. Pues los 3 son analgésicos, ¿sí? Entonces se potencia el efecto analgésico antiinflamatorio. En el caso con la codeína me deprime un poquitico porque la concentración o la cantidad de codeína no es mucha. Entonces sí alcanza a deprimirme un poquito el sistema nervioso central, pero no tanto como para que me genere disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria, disminución de la tensión, por ejemplo. No, pero sí son 3 medicamentos en uno que todos tienen el mismo efecto: disminuir el dolor, disminuir la inflamación y de repente disminuir la hipertermia. Tenemos también el ketoprofeno, tenemos el fenoprofeno, el fulviprofeno, el indoprofeno. Bueno, todos los que terminan en feno pertenecen a los derivados del ácido propiónico. Estamos en AINES. En AINES hemos visto ya 2 subgrupos: salicilatos y los derivados del ácido propiónico. Seguimos con otro subgrupo, los derivados del ácido acético. También ustedes lo conocen, el medicamento, el diclofenaco, que les hablaba ahorita, ¿sí? Es muy bueno, es muy bueno. Para mí, para Henry Rodríguez, eso no está en ningún libro de farmacología. Para Henry Rodríguez, el diclofenaco es bastante gastrolesivo, por lo que he visto en algunos pacientes. Que el pacientico le dice: me apliqué una inyección y me dio como gastritis, una inyección de diclofenaco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hombre, que si yo me aplico solo una inyeccióncita de diclofenaco, pues no pasa nada. Pero si ya de repente vamos a enviar el diclofenaco como de manera más repetitiva, que el paciente se aplique un diclofenaco todos los días, y es, por ejemplo, un paciente con una artritis reumatoide, o un paciente, por ejemplo, que le hicieron una cirugía de ortopedia, que le colocaron un clavo o una osteosíntesis que dura durante bastante tiempo doliéndole mucho la cirugía, pues la tendencia es a colocar de repente diclofenaco seguido. La idea es no administrar diclofenaco más de 5 inyecciones.
seguidas. ¿Por qué? Porque ya con más de 5 inyecciones pues hay mucha gastrolesividad. Ahora hay que ver la respuesta del paciente y hay que ver también como la predisposición, se podría decir, del paciente. Si es un paciente que tiene una úlcera, si es un paciente que de pronto eventualmente ha sufrido perforaciones, pues como que ya lo pienso 2 veces de mandarle diclofenaco muy seguido y de repente le mando solita una inyección y después le mando alguna otra pastilla, en fin. Seguimos dentro de los AINES, los derivados del ácido enólico, los oxicams. Entonces aquí tenemos el deroxicam, el tenoxicam, el meloxicam. ¿Sí? El piroxicam fue el que más se usó, ya ahorita pues casi no se usa mucho el piroxicam, pero sí estamos usando mucho el meloxicam y el tenoxicam. Son muy buenos para dolores articulares, para la parte ósea son muy buenos. Pacientes con artritis, pacientes posquirúrgico ortopedia, pacientes con, digamos, con tendinitis, ¿sí? Es muy bueno administrar este grupo de fármacos. De repente lo teníamos un poquito olvidados, o por lo menos yo los tenía muy olvidados. No me gustaba administrar el piroxicam, para mí, y soy honesto, pues como que para mí me parecía como que era un medicamento de baja potencia. Pero en algún momento fui a un congreso y me hablaron muy bien en el congreso del meloxicam y del tenoxicam y sí, lo empecé a utilizar en ese tipo de patologías de ortopedia, osteomuscular y me han dado muy buen resultado, ¿verdad? Recomendación con este grupo que ya es más puro, también no debe administrarse por más de 5 a 8 días. ¿Sí? Entonces, si es un paciente posquirúrgico de ortopedia, pues no lo puedo utilizar porque el dolor le va a durar. O lo puedo utilizar por 5 días, los primeros 5 días, que ya le desinflame bastante la cirugía y posteriormente le cambio, después del día 5, le cambio del día 8, le cambio para otro analgésico que no vaya a ser tan nefrotóxico, porque ellos son nefrotóxicos. Bueno, terminamos el grupo de los AINES. Pasamos ahora al grupo de los fenamatos. Segundo grupo. Muy bien, acá tenemos el ácido mefenámico. Nosotros tenemos 2 metabolitos o 2 medicamentos aquí en Colombia muy buenos. No quiero decir que estos no los tengamos acá en Colombia, sí, pero simplemente que esos fueron los primeros que salieron y son muy buenos, son muy potentes. Entonces está el ácido mefenámico y el meclofenámico, son los más usados. Se usa mucho también en ortopedia, se usa mucho a nivel intraoperatorio, postoperatorio, porque son los fenamatos, son medicamentos potentes, ¿cierto? Vuelvo a repetir, son medicamentos muy buenos. Muy bien. Y finalmente tenemos el tercer grupo, que son los más recientes, son los de última generación, los inhibidores de la ciclooxigenasa 2. Los van a conocer ustedes. El Celecoxib, el Etoricoxib y el Lumiracoxib. Buenísimos, muy buenos. Son muy potentes. Pues hombre, que uno, pues de pronto son un poquito cariñositos, ¿sí? Pues que uno use para un dolor de cabeza eso, pues sí, le va a quitar rápidamente el dolor de cabeza, pero no sería la indicación. Estas son más para dolores crónicos, ¿sí? Pacientes que tienen, no sé, que digamos que le hicieron una osteosíntesis, un clavo y que eventualmente le duran durante varios días le duele la extremidad bueno, como dicen los pacientes, por la luna, ¿sí? Que se inflama y ese tipo de cosas. Pacientes con trastornos, por ejemplo, enfermedades reumatoides, también son muy buenos, ¿verdad? El único inconveniente que tienen ellos es que son un poquito cariñositos. Más o menos cariñosos. No tampoco. Son más cariñosos. Pero bueno, con usted, plata es lo que hay. Eso es lo que busco. Bueno, muy bien. Eso. Preguntas sobre eso. Profe, la dosis es dependiente, o sea,
¿La dosis? ¿La dosis? Sí, la Pues del depende. medicamento es proporcional a la inhibición de la Ciclooxigenasa, no. Ellos vienen estandarizados para algunos medicamentos es para dar 2 veces al día, por lo menos los Oxicam, el Meloxicam, ellos, los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 son para 2 veces al día. Ahora, en el caso, por ejemplo, del ibuprofeno, dependiendo la concentración, si es de 400 miligramos, se puede dar 3 veces al día, máximo 1200 miligramos al día. ¿Sí? Máximo. ¿Y el cuerpo puede generar resistencia a esa sobredosis? No. Profe, los ácidos también son hepatotóxicos. Sí, todos son hepatotóxicos, todos. ¿Sí? Todo lo que son analgésicos, no opiáceos, tanto ácidos como no ácidos, son hepatotóxicos. ¿Sí? Sino que les hablaba del acetaminofén porque lo que ustedes decían hace un ratico, o sea, ¿en dónde no encontramos un acetaminofén? ¿Sí? Además Ustedes que es van muy al Oxxo y económico. allá consiguen Y que es acetaminofén. muy económico. Sí, es económico, pero el problema es eso, que de repente no conocemos los efectos secundarios, entonces podemos en un momento determinado llegar a la sobredosificación, a, digamos, como, la sobredosificación, tomar dosis muy altas para combatir un dolor. Yo conozco, por ejemplo, en el hospital hay una enfermera que a veces que tiene dolor de cabeza y de un solo totazo se toman 1500 miligramos, o sea, eso es una patada para el hígado impresionante. ¿Que le va a quitar el dolor? Claro que sí, se lo va a quitar, porque es que 1500 miligramos, pues madre, eso es una concentración alta, ¿sí? Y yo creo que de los 1500 miligramos me atrevería a decir que ni siquiera 1000 miligramos le van a hacer el efecto, o sea, menos, ¿sí? Menos. Y yo creo que ¿cuál es la concepción que tenemos del acetaminofén? Que es un guarapo. ¿Sí? Me mandaron acetaminofén. ¿No? ¿Para qué voy a la EPS si me van a mandar ese ibuprofeno, me van a mandar ese acetaminofén? ¿Mm? Y el médico pues le va a colocar, tomar una pastilla cada 4 horas. Pero yo no le obedezco al médico, entonces no voy a ir a hacer... O sea, primero que todo, chuparme semejante filo, no. Para que me atiendan, y fuera eso para que me manden acetaminofén, pues simplemente voy a la farmacia y me empujo 2 o 3 pastillas de acetaminofén que sé que me va a quitar el dolor. Pero ahora, ¿qué le está haciendo al hígado? Si es una sola dosis, o sea, la tomé ahorita porque tenía un dolor de cabeza ni el más berraco, listo, me quitó el dolor de cabeza, no vuelvo a tomar esa dosis de acetaminofén por mucho tiempo. Pero imagínense ustedes de repente en una patología crónica, ¿cierto? Ahí es donde viene la hepatotoxicidad. Entonces, y eso es lo que no nos dicen en la propaganda del Dolex, o eso es lo que no nos dicen en la propaganda del ibuprofeno, que también, o el Reidol ahora, ¿sí? Eso no nos dicen que son hepatotóxicos. Nos muestra, pues tampoco van a ser pendejos los laboratorios de colocar eso, ¿para qué? Para que no compren. ¿Sí? ¿Cuál es el plus de ellos? Pues vender. Y mire cómo se reactivó el naproxeno. Se reactivó muchísimo la venta. Yo nunca utilizaba el naproxeno, para nada. ¿Sí? Y ya hoy día veo que hay mucho ex-Reidol y todo el mundo pide el ex-Reidol. No dice, deme un naproxeno, sino dame una ex-Reidol, ¿cierto? A ver si de repente al ladito se le aparece Sebastián Ramírez o Martínez, no sé cómo se llama él. Y ese Ramírez. acetaminofén también es causa el mismo efecto en los niños, digamos que es lo más Lo mismo. En los niños se debe cuantificar la dosis por el peso, la mitad del peso. Esa es la dosis en un niño y las mamitas a veces, ¿sí? Le zampan la cucharada completa al chinito. Sí, le va a quitar el dolor o le va a bajar la temperatura, claro que sí. Pero de pronto en el Ya niño se había debía de utilizar papá. era 5 cc y no 15 cc. ¿Sí? Ya lo vi. Oye, ¿qué les está pasando a ustedes? ¿Qué tienen? ¿Qué comieron? Una al desayuno? salidera, ¿Qué sí. tienen? ¿Cuál es Todos. el desfile que tienen? Su merced ahora no quiere salir. La chinita de Icu. ¿Por qué me hacen?
Bueno, muy bien. Y vamos a ver ahora dentro del sistema inmunológico también la gota reumática. Nosotros sabemos qué es la gota. Pues la gota es una enfermedad de origen inmunológico debido al depósito de, no digamos de ácido úrico, sino que el ácido úrico en exceso es el que se me transforma en santinas y esas santinas son las que se van a depositar a nivel de las articulaciones. Es eso realmente. ¿Ya? ¿Es como rápido? Rapidito. Es eso, esa es la gota, ¿sí? Acá. Muy bien. Ay, no. ¿Qué medicamentos hay? Bueno, ustedes de repente, no sé, tendrán familiares o de pronto han visto que la gota genera ataques de gota, la parte aguda de la gota, que se le inflama muchísimo la articulación al paciente, le genera muchísimo dolor, la articulación se pone roja, hay muchísima limitación funcional en el paciente. Ese es el ataque agudo de la gota. En esos casos nos toca poner un medicamento exclusivo para la fase aguda de la enfermedad, que es la colchicina, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la colchicina? La colchicina se va a unir a unas proteínas que se llaman, en este caso, se llama la tubulina, ¿cierto? ¿Y qué hace la tubulina? Esa unión de colchicina con tubulina, bloquear, frenar la migración de unos tipos de glóbulos blancos que son los linfocitos y de esta manera se inhibe la fagocitosis, ¿cierto? Al no migrar muchos linfocitos, no se producen tantos leucotrienos, que los leucotrienos, ¿sí?, son también mediadores de la respuesta inflamatoria, además de los tromboxanos. ¿Dónde se producen estos leucotrienos? Nosotros tenemos un tipo de glóbulo blanco que se llaman los mastocitos o células cebadas. Dentro de esos mastocitos hay unos granulitos y esos granulitos son de histamina, serotonina, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Ya vimos que las prostaglandinas son mediadores de la respuesta inflamatoria. Los leucotrienos también son mediadores de la respuesta inflamatoria. ¿Qué sucede? Normalmente nosotros todos los días se nos destruyen, por así decirlo, esas células cebadas, pero hay una liberación gradual de prostaglandinas, histaminas, serotoninas, tromboxanos y leucotrienos, y por eso pues, no vivimos con la articulación inflamada o con dolor. En los pacientes con gota hay mucha destrucción o mucha ruptura de mastocitos, entonces vamos a tener una cantidad muy exagerada circulando en sangre de prostaglandina y más de leucotrieno. ¿Y eso qué se va a traducir? La inflamación y el dolor en el paciente, ¿sí? Entonces el mecanismo, y como estamos en un paciente agudo, vuelvo a repetir, ese paciente que llega con la articulación súper edematizada, rojísima esa articulación, que no puede moverla, hay muchísima limitación funcional, no puede realizar el movimiento completo, ¿sí? Porque los ángulos dolorosos en el paciente son muy amplios, ¿sí? Que uno le dice al paciente, levante el brazo, hasta ahí puedo, doctor, ya de ahí para adelante el dolor no me deja, o lo mismo en la rodilla, lo que sea, en el pie, ¿cierto? Entonces, en ese ataque gotoso, la colchicina me bloquea mucho la degranulación de esas células cebadas y me bloquea que no migren muchos linfocitos, porque esos linfocitos son los que me van a generar los otros factores mediadores de la respuesta inflamatoria. Bueno, fíjense que este no se mete con las santinas, o sea, no se mete con el ácido úrico. ¿Por qué? Porque, ¿qué necesito yo en un paciente? En este paciente que me llega con urgencia, ¿qué es lo que tiene? En ese momento, ¿qué le aqueja al paciente? Pues el dolor, la inflamación, y eso es lo que le tengo que combatir. Ya después le digo al paciente, cuando ya le controle la inflamación y el dolor, ya le puedo controlar las santinas, el depósito de santinas, ¿sí? Que es lo que me genera la gota como tal, ¿verdad? Bueno, el alopurinol, ya estos medicamentos que vamos acá es para el manejo ambulatorio de la gota.
estos medicamentos sí me van a controlar la liberación o el depósito de santinas. Ellos me van a controlar que el ácido úrico no se produzca en tantas cantidades, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? Pues el alopurinol inhibe la transformación de las santinas a ácido úrico. A nosotros nos han dicho, mire, por ejemplo, cuando un paciente tiene gota, ¿qué es lo primero que le quitamos al paciente? Las carnes. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas santinas. O sea, la gente, pues obviamente, digamos que pues no tiene por qué saberlo, ¿sí? La gente dice, no como carne porque eso tiene mucho ácido úrico. No, no tiene mucho ácido úrico, lo que tiene es mucha, ¿qué? Santina. Lo que pasa es que las santinas se van a transformar en ácido úrico y ese ácido úrico es el que se va a depositar a nivel de las articulaciones. Y ese ácido úrico, cuando yo mando un examen, no mido santina, lo que mido es ¿qué? Ácido úrico. Mido es el ácido úrico, que es el que ya se transformó a nivel hepático. Las santinas a nivel hepático se transformaron en ácido úrico y ese es el que se va a depositar en las articulaciones, ¿sí? ¿Qué otros medicamentos? O sea, algo muy importante, perdón, otros medicamentos no. Algo muy importante es que ese tratamiento farmacológico lo tengo que combinar ¿con qué? Con el tratamiento de dieta. Que el paciente no consuma alimentos que tengan grandes cantidades de santina. Ya lo decían ustedes con justa razón. ¿Cuál es el alimento que tiene más santinas? Las carnes rojas. Las carnes rojas. El pollo no tiene santina, el pescado no. Ese sería un buen reemplazo en el paciente que para que reemplace las carnes rojas, la carne de cerdo. ¿Sí? ¿Qué otro medicamento? Estoy con medicamentos. ¿Qué otro alimento le prohíbe uno al paciente con ácido úrico, con hiperuricemia, con gota? Habichuelas, brócoli. De verdad. Habichuela. Pues no tiene tantas santinas como tiene la carne roja, pero tiene santinas. Y si el paciente tiene una predisposición de que se le acumulen, pues cualquier poquito de santinas que él consuma se va a transformar en ácido úrico y ese ácido úrico se va a transformar, pues se va a depositar en las articulaciones. Entonces uno le dice al pacientico, no es que le prohíba, por ejemplo, no es que uno le prohíba al paciente las carnes rojas, sino que de pronto disminuye el consumo una vez a la semana, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el brócoli, lo mismo sucede con las habichuelas, lo mismo sucede con qué otra cosa. Y eso el paciente dice, allí me ponga a renguear, pero no dejo de consumirlo. El licor. Y el paciente llega, doctor, pero si yo no, primero que todo no como carne porque está carísima. Y entonces, ¿por qué tengo el ataque gotoso? No sé. Con el grupo allá. Su chelita, su pola, ¿sí? La policía. Su polita camuflada en esos perritos blancos. Ángel, ¿cuándo ¿no? trae? Ay, sí, doctor. Ay. Bueno, muy bien. Este alopurinol, digamos que particularmente, y lo hablo de pronto, muchos colegas, es muy bueno, es muy potente, pero este es para manejo ambulatorio, ¿no? Cuando ya le controlé el dolor con la colchicina, ahora sí ya le desinflamé la articulación, ahora sí me voy a controlar el ácido úrico. Entonces la dietica y el medicamento, el alopurinol es muy bueno, el oroquat es muy bueno. Otro medicamento, el Febuxostat, también es muy bueno, ¿sí? ¿Qué hace? El mecanismo de acción es el mismo, inhibir la oxidación de las santinas. En ese proceso de oxidación las santinas se convierten en ácido úrico, ¿verdad? Está en el post, el Febuxostat está en el post. Si ustedes me pueden decir cuál es más barato, el alopurinol, el Febuxostat, el alopurinol, pero está en el post. No hay problema que yo, de pronto que yo diga, no le puedo mandar Febuxostat porque no está en el post y es caro. No, este es bueno, pero es un poquito más costosito, ¿sí? Pero está en el post. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question? Bueno, chicos. No question.
Vamos a hacer unos seminarios, ¿sí? Bueno, vamos a una